Hola, yo soy Moisés López Olea y voy a acompañarte en la primera parte de este último tema gramatical para la enseñanza de por y para en la clase de español como lengua extranjera. Seguramente algunos han notado que estas preposiciones causan problemas en la producción oral o escrita de estudiantes de español y comúnmente cometen errores del tipo, por ejemplo, no, espéreme, por cena, por favor, o gracias para tu ayuda, ¿no? En el primer ejemplo, la preposición adecuada sería para, mientras que en el segundo se tendría que usar por. Así que es común notar que estas preposiciones causan problemas en los estudiantes y tiene que ver con el hecho de que para muchos de ellos en sus lenguas, por un lado puede ser que no existan las preposiciones, por otro lado puede ser que existan, pero solamente una, por ejemplo, y entonces tenemos al parecer un significado para dos formas lingüísticas, al parecer. Por el momento vamos a decirlo así. En algunas de sus lenguas es así, ¿no? Pero el español distingue un significado para por y un significado para la preposición para. Y a partir de la gramática cognitiva podemos distinguir estos dos significados y explicárselos a los estudiantes de mejor manera. Desde una perspectiva de gramática tradicional, probablemente podemos hablar de preposiciones, de finalidad, de causa, pero quizás estas categorías no le dicen mucho al estudiante. Hay que pensar cómo hacer para que logre distinguir el significado de para y en qué usos los va a decir, y el significado de por y en qué usos los va a decir también. Es aquí donde la gramática cognitiva tiene una labor muy importante. A través de esquemas, de imágenes, se puede asociar un significado a la forma lingüística y esto puede ayudar mucho más a los estudiantes de español. Bueno, las complejidades de las preposiciones por y para tienen que ver, por un lado, como ya dijimos, con que a veces en las lenguas maternas de los estudiantes no existen las preposiciones o no existen elementos lingüísticos con los cuales equiparar en español por y para. A veces hay una forma lingüística en la lengua materna y hay dos formas lingüísticas en la segunda lengua, como en este caso con por y para algunas lenguas. Hay autores que reconocen que estas preposiciones dan más problemas para hablantes de lenguas maternas como el alemán o el inglés, pero también para estudiantes asiáticos como japoneses o chinos pueden tener problemas con estas preposiciones. Entonces, la dificultad para adquirir por y para puede tener que ver con la influencia de la lengua materna, pero también tiene que ver con una complejidad interna a estas preposiciones. De Kaiser explica que los componentes de dificultad dentro del sistema lingüístico de una forma gramatical se pueden aislar en tres tipos de problemas: de significado, de forma y de conexión entre significado y forma. El primer tipo de problema, con el problema de significado, tiene que ver con que hay significados altamente abstractos que no pueden deducirse del input. Si yo le muestro a mis estudiantes dos oraciones como estoy caminando para la escuela y estoy caminando por la escuela, lo único que varía es por y para. Y no hay manera en que un estudiante de español, solamente por el input, pueda deducir el significado de por y para o la diferencia de por y para. Así que el problema con por y para, la complejidad de estas preposiciones, tiene que ver con un problema de su significado. Tienen diferentes usos y su significado abstracto no se deduce del input, a diferencia de otras palabras como quizás sustantivos o adjetivos que a partir del contexto lingüístico un estudiante puede identificar qué significa, quizás explicar qué significa, pero por y para tiene un significado muy abstracto que no se deduce del input. El segundo tipo de problema para adquirir una forma lingüística tiene que ver con la forma. Esta dificultad se relaciona con el número de opciones que se tienen para expresar un significado. Pudiera parecer que por y para no son tan complicadas en la forma porque son preposiciones, palabras invariables, morfosintácticamente,
solamente son por y para, no cambian en general. Así que en la forma no hay tanta complejidad. Pero la complejidad es que justamente tenemos a veces en una lengua materna un significado que en español va a tener dos formas lingüísticas. Así que tenemos dos formas lingüísticas que se tienen que adquirir. Ahí radicaría la complejidad con respecto a la forma en el tema de por y para. Y el tercer problema que identifica de Kaiser tiene que ver con la conexión entre forma y significado. Y como ya dijimos, bueno, el significado de por y para no es transparente, no es deducible del input, no se puede realmente dibujar o gestualizar o explicar. Así que es un significado bastante abstracto y eso dificulta la conexión de forma, por y para, con su significado o sus significados. Dentro de la perspectiva de gramática cognitiva, se dice que hay un significado central para cada una de ellas y a partir de este significado se distinguen los usos que se tienen de por y para. Esto lo veremos un poco más adelante. Además de la dificultad lingüística para adquirir por y para, como ya dijimos, hay una complejidad en su significado propiamente, en su forma y en la conexión entre forma y significado. A esto también se añade la enseñanza de español. Muchas veces por y para se enseña a través de listas, desde una perspectiva de gramática tradicional. Se dice que son preposiciones y cada una tiene una lista muy grande de usos. Quizás no muy grande, pero sí con categorías que quizás no le dicen nada al estudiante. Y esto también dificulta la adquisición. Si no se explica bien cómo se usa por y para en la clase, los estudiantes cometerán errores constantemente. Hay que pensar que quizás desde una perspectiva tradicional no se está explicando adecuadamente el significado de por y para, y por eso la conexión forma y significado no pasa. En resumen, la adquisición de por y para es compleja porque son formas lingüísticas que en otras lenguas corresponden solo a una forma o a ninguna, porque lingüísticamente son complejas dada la variedad de sus usos y porque su enseñanza en español como lengua extranjera no ha sido eficiente. En las siguientes secciones vamos a revisar las características morfosintácticas, semánticas y discursivas de las preposiciones por y para, y después vamos a ver la propuesta de la perspectiva cognitiva.